Estamos analizando, pues cada semana traemos un salmo, un capítulo de la Biblia para comentarlo. No intentamos hacer aquí una escatología profunda ni análisis cuántico, ¿no?, de la numerología de la Biblia. Solamente estamos compartiendo entre amigos, dando nuestra opinión, intentando contrastar la palabra de Dios con la actualidad, porque creemos que la palabra de Dios es actual, está viva y que hoy tiene un mensaje para ti. O sea que si la lees, puedes recibir inspiración de parte de Dios para tu día a día. No es algo metafísico, algo abstracto, surrealista, no. Es real y tiene algo que decirte hoy. ¿No es verdad, Willy? Pues la verdad es que sí, la verdad es que la única, por lo menos mi intención, y creo que la tuya también, es bendecir a la gente que nos ve, que nos escuche, dar un poco de luz sobre ciertas cosas y sobre todo tratando de traerlo un poco a nuestro tiempo, ¿no? Y no sé si por suerte o por desgracia, pero las cosas no han cambiado mucho. O sea, David en el Salmo 9, que es el que vamos a ver hoy, describe un poco cómo son los hombres, describe un poco cómo debe ser nuestra actitud hacia Dios. Y hoy en día, pues las cuestiones son muy parecidas. O sea, te quedas pasmado, ¿no?, que grandes potencias planteen la posibilidad de, en vez de tener el tope de 1,5 grados, subirlo a 2. O sea, como si estuviéramos jugando a la lotería o al bingo o yo no sé, pero señores, es que... Bueno, si están siendo, digamos, un poquito más realistas porque sabían que no iban a llegar, ¿no? Pero quiero decir, pero solo plantearlo pensando en que lo único que te mueve es seguir siendo el primer productor de materias del mundo, te queda un poco. ¿Por qué? Porque te hace ver un poco lo que dice David ahí, ¿no? Los hombres crean cepos, luego caen en ellos, la gente hace un poco lo que le da la gana sin darse cuenta que toda esa subida de temperatura va a afectar a otra gente. Claro, igual a ti no, o las grandes fábricas que tengas en el centro de China no van a ser afectadas, pero sí, pues, islas pequeñas en Oceanía, lugares en otros lugares cerca de la costa sí van a ser afectados. Y te das cuenta un poco cómo, en el fondo, cada uno pensamos en nuestras historias, ¿no? Y me da pena, ¿no? Porque a veces yo lo digo y espero, si alguien se enfada conmigo, pues tiene permiso para hacerlo. Pero cuando yo oigo a los ecologistas, hay que hacer esto, tienen razón. Pero señores, hay que pensar también en gente que mantiene sus familias de eso. ¿Qué hacemos con ellos? Claro. O sea, no podemos dar una solución que me beneficie a mí, sino una solución que beneficie a la mayoría. A todos va a ser casi imposible que los beneficie, pero sí a la mayoría. Es decir, si el plástico está machacando, y es verdad, el planeta, ¿cómo podemos reconvertir esas fábricas de plástico en fábricas de un plástico degradable, de otro producto que no sea del petróleo, que pueda sustituirle, el papel, el cartón, no sé. Estamos en una tendencia opciones, ¿no? muy loca. Opciones, ¿por qué? Porque claro, si no, al final lo que hacemos es que cada uno un poco nos buscamos la vida, claro, y el resto, pues que suena fuerte, pero que le den, ¿no? El hombre siempre había una tira de Mafalda que me encantaba y decía, lo urgente no da paso a lo importante, ¿no? Ya. Entonces, como que siempre estamos tapando los agujeros del bote para que no se hunda, pero realmente no estamos arreglando un problema, ¿no? Sí. Y estamos postergándolo, ¿no? Siempre estamos dejando lo que se llama la procrastinación, ¿no? Yo voy resolviendo en lo inmediato, pero no miro a largo plazo. Y así es el ser humano, ¿no? No estamos mirando la eternidad, no miramos realmente el largo plazo, ¿no?, nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vamos a mirar lo que le dejamos a nuestros hijos o a nuestros nietos? O cómo? No, yo creo que el ser humano es inmediato y cada vez más, ¿no? Más inmediato. Cada vez más. Sí. Y más siempre, ¿no?, como hojarasca, ¿no?, es la vida del hombre, ¿no? Como es que no dejamos prácticamente huella en el buen sentido. En el malo dejamos huella muy duradera, ¿no? Sí, no, y te da un poco de pena cómo la gente funciona así, quiero decir, y la tecnología, que debiera habernos ayudado a ser más tranquilos, nos ha hecho lo contrario, nos ha hecho todavía más impacientes, ¿no? De tal manera que vamos a ir a cualquier sitio y ya no disfrutamos del viaje. Lo primero que miramos es el
el Google Maps o el TomTom o lo que tú tengas ahí, para ver dónde hay atascos, para ver si los puedo evitar, para no eso sea ese y tal vez es un viaje pues que hay que ir, por lo tanto puedo disfrutarlo. Yo lo noto mucho, como soy peatón, no soy conductor, lo noto mucho en los pasos de cebra, ¿no? Vas pasando por el paso de cebra y la gente, no todo el mundo para, ¿no? Pero los que paran, no paran en seco. Paran, lo dejan con un poco como por inercia y 20 centímetros por detrás de ti ya están pasando una vez que has pasado. Es decir, te peinan. No puedo esperar. No puedo esperar. Y yo creo que esto es uno de los grandes males que tenemos, es decir, hoy en día no puedo esperar. Las páginas web, eso ha ido cambiando con los años, ya llevamos muchos años con el Internet ya no se le puede decir a las nuevas tecnologías, pues ya Internet es algo bastante consolidado en la sociedad actual. Antiguamente, pues una página web que tardaba más de 30 segundos en cargarse ya era lenta. Hoy en día no estamos hablando ni de 1,5 segundos. Si tú entras en una web que no se carga instantáneamente, te vas a otro sitio. O sea, creo que el tiempo de espera viene entre 1,5 y 3 segundos de espera máximo para que cargue la web. Por eso las webs ahora son progresivas, ¿no? Se van cargando para que ya vayas viendo algo, ¿no? Y normalmente se carga primero la publicidad. Eso está muy bien pensado, para que lo primero que veas sea la web, la publicidad, y luego ya puedas ver el contenido que estás buscando, ¿no? Pero es así, la impaciencia, yo creo que es una ansiedad, ¿no? Es el hecho de vivir con esa prisa. Vivimos ocupados, no sabemos por qué, pero estamos todos ocupados. Yo reconozco que a mí me pasa, ¿no? A veces coges el teléfono, dime, y digo, oye, pues te pillo mal, y digo, bueno, no, pero dime, y digo, ¿qué estabas haciendo? Y bueno, no estabas haciendo nada. Ya. Pero la respuesta que das por teléfono es las como... sensaciones de que estás ocupado y no te puedo dedicar mucho tiempo. Eso, estoy muy estresado, te atiendo, pero te estoy haciendo un favor. Sí. Te hago un favor porque te estoy atendiendo. Claro. ¿Y qué estabas haciendo? Pues igual te estabas cortando las uñas, ¿no? O igual te estabas... O nada, estabas pensando en Babia, o estabas viendo un vídeo. Eso es. Y es como que vivimos atosigados, ¿no? Como si... yo me imagino, ¿no? El esclavo hebreo tirando de la piedra en Egipto y el otro que les daba el látigo, ¿no? Que cara... Bueno, están... Y termino rápido, que tengo que ir a buscar paja para hacer los adobes, porque si no Faraón nos va a meter caña. Eso es. Y entonces, la verdad que a mí... ¿Qué nos azuza ahora, no? ¿Qué es lo que nos azuza? Nosotros, sí, pero yo creo que es el propio sistema social, ¿no? Sí. Quiero decir, porque no hemos... Por eso creo que hay alguna gente pues que está tirando un poco por la calle en medio, que no está mal, está yendo a pueblos donde no... Buscando un poquito esa quietud, sí, no, donde yo voy, yo marco el ritmo, ¿no? Ahora, están llegando a los pueblos y en los pueblos están poniendo carteles, dice, los gallos cantan, no se les puede quitar, las vacas están sueltas, y no echan caca por el culo, o sea, no sé cómo decirte, que llega la urbanita y dice, oye, ¿esto qué es? Dile al gallo que se calle, que me despierta por la mañana, o oye, que las vacas hay que levantarse a las 5 a ordeñarlas. La urbanita que llega al campo y no tiene muy claro. Sí, sufren un choque bastante... Oye, hay moscas, pobres animales, hay moscas por allí, ¿no? Sí, sufren un choque bastante interesante. Pero la historia va un poco por ahí, lo vemos en todo, es decir, viajas, haces cualquier cosa y en vez de disfrutar del viaje, lo que estás haciendo es selfies. Bueno, eso sí. Y subirlo para que la gente sepa dónde estás, qué estás haciendo, cómo te lo estás pasando, pero en realidad no está muy claro si estás disfrutando del viaje. La apariencia es lo importante ahí. Entonces es un problema de inmediatez en todo, es decir, claro, nuestros abuelos bajaban de aquí a Madrid. Ya sabían que eran 4 o 5 horas con el burro, la mula y tranquilidad. Paraban en Las Ventas, que hoy ya es un barrio de Madrid, y sabían que eran otro tanto tiempo. No había problemas. O sea, no había ese sentido de inmediatez. Y entonces yo creo que eso hemos perdido un poco. Y el problema es que eso también se ha pegado a la Iglesia. Entonces queremos que Dios actúe, que el Espíritu Santo actúe inmediatamente. Estoy enfermo, ¡pum! Necesito dinero, ¡pum! Tengo un problema y necesito que el pastor que me atienda, ¡pum! Tiene que ser todo inmediato, todo inmediato. Varita mágica. Y entonces Dios tiene sus tiempos.
Dios tiene sus tiempos. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en lo que eres que en lo que te pasa ahora mismo. ¿Por qué? Porque Él, para solucionar lo que te pasa ahora mismo, lo tiene fácil. Para cambiar lo que eres, lo tiene muy complicado. Porque... ¿Su trabajo? No, porque es algo que tú tienes que decidir que Él haga. Y si no, Él no lo va a hacer. Él se va a mantener a la puerta. Y aun cuando lo haga, y va a llamar. Pero aun cuando lo haga, tomará su tiempo. Claro, no, luego es un proceso. Claro, el proceso es que eso Siempre hemos dicho que la salvación es gratis, la santidad es un proceso. Y hay que caminarlo. Y tardarás más, tardarás menos. Hay gente, ¿verdad?, que había un señor en mi iglesia, cuando estaba Rodolfo Loyola de pastor, que decía: pastor, usted me tiene que nombrar anciano de la iglesia. Y dice: ¿y por qué? Dice: porque llevo ya 20 años en el Evangelio. Dice: perdona, pero es que realmente llevas uno, pero que lo has repetido 20 veces. Y esto es lo que nos puede pasar, es decir, no sabemos la Biblia, sabemos cómo orar, sabemos cómo testificar, pero nunca salimos, sabemos cómo orar, pero nunca venimos a los cultos de oración y a las vigilias. No lo sabemos todos en la teoría, pero la realidad es que nuestra vida no está cambiando. Seguimos teniendo la misma ira, la misma envidia, tenemos los mismos deseos que no debemos tener. Por lo tanto, no estamos cambiando, no estamos dejando. Y el Espíritu Santo siempre va a hacer lo mismo. Él va a llamar a la puerta y va a esperar. Cuando tú le abras, Él entrará. Pero si tú no le abres, Él no va a entrar. Así que puedes ser cristiano por 40 años y ser igual de desastre. Además, hay una cosa que el primero. Y los que, creemos, ¿no?, en la misericordia de Dios, que esto genera mucha controversia, ¿no? Porque hay gente que dice: no, alguien malo que no se merece ir al cielo, se arrepiente justo antes de morir, ir al cielo. Pues va al cielo. Va al cielo. El ladrón que estaba junto a Jesús, claramente. Ahora, igualmente, el que lleva toda la vida en el Señor, en el Evangelio, y en el último tramo de su vida se aparta del Señor y da la espalda a Dios, bueno, el Señor sabrá, ¿no? Pero, lógicamente, aquí no hay currículum. No. Tú no puedes presentarte delante de Dios y decirle: mira lo que he hecho. Y el Señor le dice a aquellos, ¿no? Dice: hemos echado demonios, hemos sanado enfermos. Y el Señor dice: yo no os conozco. Y vosotros, ¿quiénes sois? Me da igual. Me da igual, ¿no? Claro, y salió a la hora tercera y contrató a uno y les dijo: un denario. Y salió a la hora novena y contrató a uno y un denario. Y se enfadaron. No, a ver, ¿qué es? ¿Qué he pactado contigo? ¿Qué he pactado contigo? ¿Un denario? Ahí tienes un denario. Y entonces eso nos tiene que dar a entender claramente que Dios funciona diferente a nosotros. O sea, nosotros en el trabajo vamos sumando trienios y eso nos da un poco de dinerito más. No mucho, pero algo de dinero más te da, ¿no? Pero en el Evangelio no sumas trienios. O sea, eso no, lleva 40 años en el Evangelio y... Pues casi cuidado, que habría que decirlo con la boca pequeña, ¿no? Claro, no, porque muchas veces juegan con nuestra contra. Claro. Oye, llevo 20 años en Evangelio. Y dice: pues macho, pues ya... Pues no se nota. Deberías... Pues no se nota. Ahí voy, ¿no? O sea, que a veces viene ese primer amor, ¿no? Hace que las cosas... Cuando eres más joven en el Señor y tengas que volver a ese primer amor, ¿no? A renovar tu relación con el Señor, como si estuvieras recién convertido, que eres más ingenuo, tienes más ilusión, no, estás descubriendo el amor de Dios, no que cuando ya eres un viejo calloso que dice: bueno, ya me lo he visto todo, ya he visto ya resucitar a los muertos, y has perdido la ilusión por el Evangelio, la ilusión por predicar a los demás, y eso nos pasa, ¿no? Claro. Entonces, y si eres de tercera generación, porque mi padre, mi abuelo ya fue pastor, esos ya son... intocables, sí, sangre, esos son incunables, como los libros que hay en las bibliotecas, no, ni tocarlos, pero señores, esto es un día a día. En esto sí vamos de acuerdo con el Cholo Simeone, ¿verdad? Partido a partido. Partido a partido, así es. Partido a partido y es somos lo que... cholistas del Evangelio. Sí, y es lo que funciona. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, David, hay un poco lo que está haciendo. David sigue en todos estos salmos que hemos leído. Él sigue viviendo esa situación fuerte de sus enemigos detrás de él, intentándole hacer daño, etcétera, etcétera. Aquí se va calmando un poco. David tiene para mí una ventaja, y es que David nunca se cayó. O sea, lo que tuvo que decir, lo decía. Y si mis enemigos son esos y machácalos,
mis enemigos esto y machácalos. No, tal vez nosotros somos más buena gente y decimos, bueno, Señor. Claro, por eso yo creo que Jesús tuvo que venir y decir, habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, claro, pero yo os digo. Y hubo un cambio muy drástico, ¿no? Pero la realidad es que David, yo creo que algo por lo que fue conforme al corazón de Dios es porque era honesto. O sea, decía lo que sentía y lo escribía, no quedó ahí. Para el futuro, tal vez muchos diríamos, joder, es que David se pasa 3 pueblos, es que no veas tú cómo mete caña. Tenemos otros casos en la palabra, ¿no? El caso de Elías, ¿no? Ajá. Que caiga fuego del cielo y tal, o que venga un animal y se coma. Eliseo, que se por reírse de los niños, ¿no? El calvo. Claro, tú dices, primeramente, es un ejemplo muy duro, ¿no? De una lección muy dura de aprender, ¿no? Como de crueldad, ¿no? Segundo, yo no soy Eliseo, no le llego ni a la altura de los zapatos, yo no puedo ponerme a su altura para poder tener esa autoridad y ese poder de Dios para decir ahora mismo viene un oso y os come a todos. Sí. No doy la talla. Entonces prefiero estar a mi altura y ser consciente de quién soy. Y digo, oye, Señor, perdónalos, como dijo Jesús, oye, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Qué menos que intentar imitar la misericordia y no tanto la justicia, porque si yo quiero la justicia para los demás, seguramente venga sobre mí. Porque claro, así sabes, como el juzgado, sabes lo del dedo, ¿no? Claro, el 1 apunta para ti, ¿no? Y 3 apuntan para atrás, ¿no? Claro. Entonces es la historia. Entonces, pero para la gente que se asuste, a ver, Eliseo no mandó al oso. No. Salió un oso del bosque. Eso es. Coincidió que salió un oso del bosque y se comió y mató a los niños. Pero no es porque Eliseo dijera, oso, a por ellos. No. Y luego hay un detalle, y el ser mezquino, ¿no? Que tenemos dentro a veces, ¿no? Y que dejamos salir, es que nos alegramos. Cuidado con esto. Cuando Dios hace justicia y viene el castigo de Dios, ¿qué actitud podemos tomar nosotros? De sentir compasión, sentir misericordia, porque, oye, es un proceso duro y ahora viene o de alegrarnos. En el fondo se lo merecía, ya lo sabía yo. Porque como me miró mal, me hizo daño a mí, ahora Dios le ha castigado. Tú no sabes el proceso, ni el trato de Dios puede tener con esa persona, ¿no? Hace poco le escuchaba en la radio, me sorprendió mucho. Andrés Averasturi, periodista muy conocido, como columnista, comentaba en la radio, y le estaba hablando de la bondad, de quiénes son buenos, quiénes son malos, y él decía, ¿no? Decía, bueno, aquí no hay tanto una persona buena y una persona mala, porque decía, por ejemplo, hablaba de Zelensky, ¿no? Que había jactado de haber matado a 100.000 soldados rusos, ¿no? Y era como que estaba orgulloso y contento de haber matado a 100.000 seres humanos, ¿no? Bueno, tú puedes defenderte y oye, en el proceso de la guerra pues mueren personas inocentes, personas culpables. Y lamentablemente... Pero no es un trofeo a exhibir. Yo creo que eso denota un corazón mezquino, de un odio muy fuerte, ¿no? Contra tu enemigo, ¿no? Entiendo que la situación pues es la que es y que no sé lo que yo haría en su lugar, pero claro, denota que hay un corazón mezquino que se alegra de la muerte de 100.000 seres humanos, sean ucranianos, sean rusos. Porque entonces lo que podemos hacer es siempre lo que hicieron los nazis. O sea, yo llevo a mi enemigo, a mi rival, lo degrado, ya no es un ser humano, por lo tanto puedo eliminarlo. Machacarlo. Y justificarme a la hora de eliminar a mi enemigo, a mi rival, ¿no? Que es lo que se hace en las guerras, ¿no? No, son unos animales, son unos fascistas, son unos, yo qué sé, violadores de niños, no sé, y entonces intentamos que el enemigo sea malo para que cuando yo lo mate, pues sea justificado, ¿no? Sí, pero eso pasa en todas las guerras. A ver, que la gente, no sé, a veces se asusta, pero esta es la realidad de un bando y de otro. No, claro, sí. O sea, se hace ¿por qué? Ahora mismo se está exaltando tanto la figura de Zelensky, ¿no? Como una persona que casi que le van a dar el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y oye, pues es un señor que está dirigiendo en lo que puede, mejor o peor, a un país, pero que celebre. No, porque hay gente que se lo merece más por otro lado, pero bueno. Bueno, pues yo digo, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero ya te digo, o sea, quiero decir, lo de Putin no tiene justificación de ninguna tampoco, manera. Claro, vale, un país soberano es soberano y nadie tiene derecho a invadirlo, ni con excusas ni con historias. Vale, pues me supongo que como buen presentador de televisión, pues está tratando de arengar o de dar a sus tropas motivos, ¿no?, de seguir adelante. Quiero pensar en el mejor de los casos, que no lo sé, pero creo que es un flaco favor, porque vas a tener que sentarte algo a que negociar. va a quedar claro. Vas a tener que sentarte a negociar pasado mañana con Rusia.
y vas a tener que ceder, porque tanto Rusia como Ucrania van a tener que ceder, eso es una negociación, y van a tener que llegar, espero, a un acuerdo. Hoy ha caído unos misiles fuera de la guerra, ha entrado en Polonia, ha matado a 2 polacos, y eso está caldeando un poco el ámbito internacional, ¿no? O sea que me refiero que llegará un momento en el que tendrán que hacer las paces, ¿no? Y toda esta mentira y esta tragedia, ¿no? Aquí David dice que los enemigos de Dios son borrados, ¿no? Y su memoria es borrada, ¿no? Sí. Qué terrible, ¿no? Que después de perder encima, ¿no? Tengas que ser eliminado de la historia, ¿no? Y parece que los ganadores escriben la historia, ¿no? Sí, no, pero esto es una realidad. Es decir, en el Salmo 8 que veíamos el otro día, dice que los hombres malvados cavan un hoyo y al final ellos caen en medio. Entonces, esto es uno de los grandes problemas, de los grandes problemas que está teniendo al final. El hombre quiere librarse de las consecuencias, pero no puede. Es decir, todos hemos conocido la cantidad de drogodependientes que han entrado en los centros, como Remar y otros. Han salido de la droga, tanto del mono físico como del mono mental y anímico. Sin embargo, les ha perseguido la hepatitis C. Las consecuencias están ahí. Sí, el virus del SIDA. El SIDA y muchos otros. Entonces, es lo que le pasa al hombre, que no quiere. Y David está diciendo, mirad, esta es la gran diferencia que va a ocurrir siempre. Es decir, el menesteroso no va a ser olvidado. Dios no se va a olvidar de él. Y sin embargo, los malvados sí van a ser olvidados. Por lo tanto, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud la primera es la de cantar, la de alabar a Dios. Así empieza el Salmo y es importante que lo tengamos y anima a todos los que aman a Dios a que hagan esto. Y yo creo que estamos viviendo tiempos donde esta arenga de David creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios no está de moda en la sociedad hoy actual, ¿verdad? Es más, hay que sacar a Dios lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque eso además nos permite hacer lo que nos dé la gana. Claro. Es decir, no importa el aborto, lo que nos dé la gana, pues podemos hacer, porque simplemente lo que hay que hacer es, especialmente mediante las redes sociales, convencer al pueblo de que esto es lo correcto, ¿no? De que esto es lo que le interesa a él. Y entonces, pues, vamos por ahí. Y al final, ¿qué nos ocurre? Nos damos cuenta que todo esto tiene consecuencias. Que detrás de nosotros viene otra generación. ¿Qué le estamos dejando a esa generación? Aparte de un planeta absolutamente penoso, no le estamos dejando muchas opciones, porque llegará un momento que mediante leyes estará todo tan permitido que las siguientes generaciones se plantearán, bueno, ¿y ahora? Tengo que rediseñarme, es decir, porque puedo hacer lo que me da la gana. Pero como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cuál es el gran problema? Que la siguiente generación seguramente no se plantee qué es lo que me conviene. Y de repente, pues, cuando hay tantas leyes, uno de los sistemas de escape que tenemos como seres humanos es intentar saltarlas. Es decir, ¿está prohibido usar el móvil en el coche? Sí. Entonces, ¿de qué se trata? No de no usarlo, sino de que no me pillen. Sí, sí. Ahí tenemos otros problemas con esto. Pues estoy intentando que no me pillen, pero mi idea es saltármela. ¿Por qué? Porque para eso están las leyes, para saltárselas. Sí, no para cumplirlas. Y para retorcerlas que me beneficien, ¿no? Bueno, eso ya es muy fuerte. A la hora de gobernar o a la hora en la que tú marcas tus propias leyes. Ya no hablo de los gobiernos, sino de tus propias leyes, tus propias empezando valores por ti. Morales, ¿no? Decir, oye, yo no quiero serle infiel a mi mujer, por decirte algo, ¿no? Y yo amo a mi esposa y no quiero serle infiel. Entonces, ¿cómo hago trampas al solitario, no? Bueno, pues una miradita no es engañar. Pues mira, pues un poquito de aquí no es engañar. Pues un coqueteo no es engañar. Hombre, esto no es. Entonces, y si no, pornografía ni en el ordenador. Pues vas dejando que entre en tu vida y tú mismo te engañas al Monopoly, o sea al Monopoly, al solitario. Entonces, al final, nos quejamos de los que nos gobiernan hacen trampas, pero es que nosotros hacemos trampas a nuestras propias normas internas de comportamiento, nuestros valores, nuestros principios. Voy a orar todos los días. Es un principio, es un valor que yo lo hago, o me conformo con un pequeño rezo. Un pequeño rezo religioso.
voy a estar más tiempo con mi familia de calidad, un tiempo de verdad, o me voy al bar, o me voy al fútbol, o me voy a tal, y dedico, cuando llego a casa vengo ya cansado y sin ganas de líos. Mis propios principios, que deberían ser nuestras leyes, nuestras reglas de comportamiento, de convivencia, las retorcemos para salirnos con la nuestra. Oye, no pasa nada, nadie me ha visto, no sé qué. Y siempre, como a mí me conviene, no me hace daño, incluso luego está eso, no es que no le hago daño a nadie, ¿no? Sí, eso es. Esa es buenísima. Yo soy buena gente porque no le hago daño a nadie. No le hago daño a nadie, ¿no? Y sin embargo miento y retuerzo mis propios valores, que son solamente de cara a la galería o ni eso, ¿no? Me decía Groucho Marx, dice, si no te gustan mis principios, tengo otros. Sí. O sea, no tengas problema. No tengo problema. Si me tengo que comportar de una manera en el trabajo, soy uno más en el trabajo. Participo del trabajo, pero con las conversaciones de mis compañeros, vivo como uno más sin marcar la diferencia. Cuando me voy a casa me comporto de otra manera. Cuando estoy en la iglesia me comporto de otra manera. No tengo personalidad, no tengo valores, no tengo principios de verdad sólidos. Igual digo que tengo, pero no los tengo, ¿no? Sí, no, y tenemos que entender que cuando hablamos de nuestros políticos o de nuestros gobernantes son personas. Claro. Entonces, quiero decir, al final lo que les mueve es lo mismo que a nosotros. Es decir, mis principios están ahí, pero tengo que ver. Entonces, yo, por ejemplo, todas las mañanas oro para que Dios nos dé un gobierno, tanto autonómico como local, como nacional, con honestidad y sabiduría para gobernar para el ciudadano y no para las siguientes elecciones. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, entonces, ¿qué tengo que cambiar para que en las próximas elecciones tenga la opción de quedarme, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que no. A ver, yo estoy puesto para gobernar para el ciudadano. Y esto es uno de los grandes problemas. Por eso David le dice a Dios, Señor, es que mis enemigos, es que tengo enemigos, y tengo enemigos muy duros que vienen a por mí. Y te lo digo así como es, o sea, que desaparezcan, que les desmenuces, que vayan fuera. ¿Por qué? Porque me están amargando la vida, ¿no? Entonces, posteriormente Jesús cambia eso al tema de orar por los que os persiguen y bendecir a los buenos, y luego Pablo más adelante pues ya nos dice, desarrollando su teología, ¿verdad? Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, no enfoques tu problema en personas, ¿no? Aunque sean quienes usa Satanás para machacarnos y para maltratarnos. Entonces, claro, con eso nosotros lo tenemos más crudo. Porque David soltaba lo que tenía porque no había nada más, o sea, no había ningún problema en cuanto a decirlo. Pero nosotros sí tenemos problemas. Nosotros, por un lado, tenemos la enseñanza de Jesús, por otro lado, tenemos la enseñanza de Pablo, pero siempre tendemos, y esto yo creo que es algo que nos viene desde Génesis capítulo 3, somos los reyes de las excusas. Es decir, siempre la culpa es de alguien. Siempre. Es decir, Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste, no, ni Eva la llamó, la mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente. No, la serpiente miró para atrás y dijo, me van a caer la del pulpo porque no tengo a nadie detrás. Pero quiero decir, siempre seguimos, es decir, algo sale mal, alguien tiene que tener la culpa. O sea, he visto muy poca gente que diga, perdona, la culpa es mía. O sea, yo he metido la pata, yo lo he hecho mal, yo lo debiera haber hecho así. Hijo, no te he dedicado el tiempo que debía. Esposo, esposa, no te he dedicado el tiempo que debía, tiempo de calidad, como tú dices. No, es que tú, es que yo. Y la mayoría de los divorcios, las discusiones anteriores al divorcio son así. Es decir, ver cómo consigo que la otra persona se sienta culpable. Y la otra persona pues trata de hacer lo mismo, ¿no? Entonces al final hay una ruptura y hay un divorcio. ¿Por qué? Porque no somos capaces de decir, Señor, si hubiera cuidado más a Eva, si hubiera estado más cerca de ella, si me hubiera fiado más de ti, que bajabas todas las tardes al huerto y lo que me dijiste de solo tomar del árbol de la vida. No. Dijo, a ver, ¿a quién buscamos? Pero seguimos el tema, Caín mata a Abel,
Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel? Yo soy guardián de mi hermano. Yo qué sé, ¿dónde está? Le acabo de matar, ¿no? Pero no sé dónde está. Y así vamos viendo hasta que llega un momento Jesús a la cruz del Calvario y dice, consumado es. Yo me llevo la culpa. Yo me llevo la culpa. Y fue un cambio sí, radical. Como le dijo a la mujer, ¿no? Dijo, ve y no peques más. Claro. O sea, yo me llevo la culpa, pero ve y no vuelvas a hacerlo. Claro, hombre, claro, no. Esto no es una patente de corso para hacer lo que nos dé la gana. Cheque en blanco y haz lo que te dé la gana, que luego vas y te haces una pequeña penitencia o tal. Pues y otra vez al lío, ¿no? Hay puerta para el perdón, pero no hay puerta del perdón. Esto es un invento que se han hecho, pero hay puerta para el perdón, que es Jesucristo mismo, que la sangre de Jesucristo y Él como abogado, pero puerta del perdón no hay. Entonces tenemos es tiempo. Yo creo que esto nos ayudaría mucho más. Nos ayudaría mucho más a, sobre todo tal vez a no tener tantos enemigos. Igual se levantan muchos enemigos con David, que la mayoría eran simplemente por envidia. Todo el mundo quería el reino. Todo el mundo quería, y yo creo que hoy en día pasa lo mismo, es decir, la gente se queda en los principales puestos del gobierno y otros porque hay ciertos beneficios. Yo no voy a entrar si son económicos, si son sociales, laborales, pero hay ciertos beneficios. Claro. Nadie, creo que excepto algunas personas en pueblos pequeños que hacen política porque sí, el resto todos buscan beneficio, ¿no? Sí, entonces, no hay una vocación clara y definida. Es lo que le pasaba a David, es que, a ver, vienen a por mí, pero no vienen a por mí porque quieran lo mejor para Israel, vienen a por mí porque quieren el puesto, quieren la situación, quieren hacer este tipo de cosas, ¿no? Y de repente David nos dice, no, Dios, y hay, claro, esos quienes eran, los príncipes, los grandes hombres de negocios, los guerreros más poderosos, y David de repente dice, no, si Dios de quien se ocupa es del menesteroso. El menesteroso es el que no tiene nada. Claro. El que no tiene nada. Es decir, Dios... A ver, lo dice bien claro en la parábola del rico y Lázaro. Y Lázaro, ¿no? Que le dice, no, tú ya tuviste tu vida, ya tú hiciste lo que tuviste todo tipo de placeres. Y él no tuvo nada. Y aquí no, yo me voy a ocupar del que no tuvo nada. Luego tú verás qué haces con lo que tienes y cómo lo sacas partido y cómo lo pones en manos de Dios, ¿no? Porque claro, al final Jesús le dice al joven rico, oye, ¿por qué no te sientes salvo? Claro. ¿Por qué? Porque cumples la ley, cumples los profetas. Todo. O sea, eres un hombre piadoso, tal, pero ¿por qué no te sientes que vas a ir al cielo? Porque claro, eso es algo que Dios te dice y te testifica, ¿no? Y el joven rico no sabía decirle, ¿no? Entonces Jesús le dice, vale, ¿quieres ir al cielo? Vende todo y dáselo a los pobres. Y claro, ahí le tocó le tocó un interruptor que no le agradó, ¿no? No estaba dispuesto. No significaba que tuviera que hacerlo. Ya. Yo creo que solamente con estar dispuesto a hacerlo. Claro, no, ¿sabes? ¿No? Sí. Oye, estoy dispuesto. Entonces, sí. Ahí es cuando realmente ya está hecho el trabajo, ¿no? Claro, el joven rico se dio cuenta que su ancla eran las riquezas, sus posesiones, ¿no? Y es lo que le anclaba a esta tierra, y mientras estuviera anclado a esta tierra no iba a llegar al cielo. Ahí está. Entonces, al final eso, pero lo hemos dicho muchas veces, la sociedad nos enseña que tanto tienes, tanto vales. Así es. Y muy poquita gente pues se plantea la posibilidad de que tanto soy, tanto valgo, ¿no? Nos tratan en el deporte y algunas cosas, la superación y todo eso, pero en realidad nos medimos por lo que tú tienes. Tú eres alguien por lo que tienes. Y por el éxito. Claro, porque tienes éxito, eso porque tienes dinero, porque tienes posesiones, porque tienes relaciones, porque tienes... Es decir, de hecho la gente se ve y dice, ¿cuántos tienes tú en Facebook? Y como que eso marca esto. Es decir, si yo tengo 100, soy un pobrecito, y si yo tengo 15.000, soy esto, porque yo lo veo, ¿no? Gente que te dice, no, porque... hemos invitado a fulanito y fulanito que son youtubers porque tienen tantos seguidores, que normalmente se dice en inglés, pero verdad, tantos seguidores. Y eso parece que marca el éxito. Cuando yo he visto a mi nieto tenía un canal, bueno, todavía lo tiene, ¿verdad?
tenía un montón de suscriptores, no seguidores, suscriptores, pero me di cuenta que era un cambalache, que era un intercambio. Claro. Es decir, yo me hago suscriptor tuyo y tú te haces suscriptor mío. Entonces, y así una comunidad grande. Claro, sí, entonces resulta que era, o sea, no era tanto que me gustaran o no me gustaran tus, sino que yo tenía que buscar suscriptores, tú buscabas suscriptores y hacemos un intercambio. Entonces, claro, quiero decir que para un chavalín joven tener 200 y pico suscriptores, pues estaba bien, pero es que todos eran youtubers que buscaban lo mismo, con lo cual al final dices, ¿dónde está el éxito? A mí me pasó eso una vez en un evento cristiano, de literatura y música cristiana en Latinoamérica, en Miami en este caso. Y me sorprendió mucho que estaban todos los stands, pues estaban los músicos, los escritores, presentando sus artículos, sus productos. Pero yo vi entre el público, te quedabas mirando el público y bueno, uno espera que el público que haya sea pues la gente, editoriales, gente que va a distribuir su música, gente que... Creo que se ha quedado congelada la imagen. Ahora. Gente que está en el mundillo de la música, de la literatura. No, eran todos chavales con sus mochilas, con sus maquetas, yendo por todos los stands, dejando sus maquetas como tarjeta de presentación, porque ellos querían estar al otro lado de la mesa. Claro. Entonces era como una especie de la muralla, ¿no? Los que estaban dentro del castillo y los que estaban fuera del castillo, ¿no? Y entonces intentando entrar, ¿no? Yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué tienes para ofrecer, no? Y me produjo bastante rechazo el pensar, ¿no? Que no era el contexto no era un movimiento evangelizador, un momento de alcance, no, era un momento de éxito personal, de demostración de tu éxito, de cuánto vendes, cuántos tal, no sé qué. Y es triste, ¿no? Que lo que tú dices, nos miramos por eso y que luego sobre todo haya tanta gente, ¿no? Fernando Alonso, Carlos Sainz, son dos pilotos, curiosamente hay dos españoles, de 20 en todo el mundo de Fórmula 1, solamente 20 pilotos conducen un Fórmula 1 en el mundo de 8.000 millones de seres humanos. Sí, ya 8.000, sí. A 8.000 hemos llegado, se supone. Y 8 futbolistas de primera división en España, en las grandes ligas, no sé, 1.000, 2.000. Hay cientos de millones de chavales que quieren llegar ahí. En tu época igual querían ser torero, ¿no? Igual en la mía querían ser futbolistas, ahora quieren ser youtubers. Pero youtubers buenos, de los que realmente comunican en España, en Latinoamérica, hay 7, 6, 8 que arrastran millones. El resto son chavalillos, como tu nieto, como mi hija puede ser, que querrían o que quieren estar ahí, ¿no? Y es como el palo y la zanahoria, ¿no? Sí. El palo y la zanahoria, que nunca lo alcanzas, ¿no? Y estás siempre queriendo conseguir ese éxito, que es un espejismo, porque ni siquiera es éxito. Bueno, le va bien en la vida, gana dinero, pero eso no garantiza que duermas bien por las noches, que tengas una vida plena, que seas feliz, que tu vida tenga un sentido. O sea, es tener éxito. El que gana mucho dinero en el fútbol, incluso el neurocirujano que tiene una carrera exitosa y hace un procedimiento quirúrgico que solo lo hace él en el mundo y, bueno, pues tiene la agenda llena, que cobra $4.000 por cada operación y no sé cómo decirte, ni siquiera esa persona tiene garantizada, primero, la salvación, segundo, la paz en el corazón, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate que tú y yo hemos ido un montón de veces juntos a la feria en el IFEMA de audiovisuales, ¿verdad? Y te acuerdas, 150 están. Solo había 50 que tenían algo que ofrecerte. Sí. El resto eran intermediarios. Sí. O sea, tú les pedías una cosa, ellos se lo compraban a esos 50 stands que sí tenían, te cobraban, ganaban su comisión y ya está. Pero eso que parece como una cosa es un problema que tenemos. Sí. Es decir, y es que nos gusta tener intermediarios. Y nosotros, fíjate, y los cristianos que tenemos un intermediario, un mediador entre Dios y los hombres, no le hacemos caso, pero nos hemos inventado la Virgen, los santos, otros la meditación, otros el yoga, otros no sé qué. Nos hemos inventado intermediarios y ahora, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de cómo han subido los alimentos gracias a los intermediarios. Es decir, eso que queríamos, con lo cual, ¿qué está ocurriendo en la sociedad? Que hemos dejado de ir nosotros directamente a por las cosas. Ahora te obligan, todo tiene que ser telemático. Entonces,
pero ni hay sistema, ni hay personal para que eso funcione. Con lo cual, te piden que sea telemático, pero no funciona. Y sin darnos cuenta, nos hemos metido en esa vorágine. Es decir, ¿yo qué quiero ser? Youtuber. ¿Y dónde me siento bien? Cuando estoy delante de la cámara, con el micro, ¿verdad? Grabando mi podcast, mi episodio, lo que vaya a grabar para YouTube. Y no me doy cuenta que mi vida va mucho más allá, que mi vida es mucho más larga, ¿no? Y al final, por eso David está diciendo, esa actitud de cantarle a Dios, de darle gracias a Dios por lo que tengo, que sí, que hay, ahora os voy a relatar todo lo que me pasa con los enemigos, que es mucho, ¿vale? Pero de entrada os estoy diciendo que hay que alegrarse, ¿por qué? Porque Dios está al control, Dios se va a ocupar de mis enemigos, Dios se está ocupando de mí, no importa si no tienes nada, eres un menesteroso, un mendigo, un pobre, porque Dios se va a ocupar de ti. Por lo tanto, eso es lo que nos tiene que mover, hay mucho más de lo que la sociedad. Por eso, a ver, ¿qué hacemos? Hoy, viernes, noche, botellón, sábado noche, botellón, domingo noche, no puede haber tanto botellón que al día siguiente estudiamos o trabajamos, ¿verdad? Pero es como que a eso se reduce todo. O sea, nos dicen exactamente qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Una cosa que pasa además, Willy, cuando tú no te preocupas, te quitas esa carga, ¿no? Esa ocupación, claro, que no puedes llevar a cabo, porque al final preocuparte por tus enemigos, por cosas que tú no puedes resolver, lo que trae esa amargura a tu corazón. Al final tú odiar a otra persona no le perjudicas a otra persona no se entera, no hay una energía, una vibración en el ambiente, ¿no? Esas vibras que le van ahí, no le vas a lanzar rayos por los ojos, pero sí te perjudica a ti. Entonces, cuando tú odias, tienes rencor o tienes sientes venganza contra otra persona, el perjudicador es tú. Sí. Y entonces David, lo que está diciendo aquí también es, no te preocupes, no puedes añadir un codo a tu estatura, no lo hagas por ti mismo, no busques tú la venganza, deja que Dios se ocupe. Nosotros tenemos la fe de que Dios se ocupará o no, pero eso no nos... Porque como Dios sabe, hay una balanza y Dios tiene en balanza, Él es el que pone en balanza. Nosotros no podemos estar ahí amargados porque no viene de castigo, esta persona que me hizo daño, no le va mal, me calumnió. Luego Jesús nos enseña, oye, encima Pedro dice, ¿no? Bienaventurado eres por haber sido calumniado por causa del Evangelio. Claro, claro. Cuidado, encima quizás deberías dar hasta gracias. Sí, sí. Porque estás poniendo en tu balanza a tu favor, el hecho de haber sufrido un poco por causa de la fe. Por lo tanto, ni el que te calumnia es tu enemigo, o el que te persigue es tu enemigo, porque quizás es alguien que Dios ha puesto para bendecir tu vida, ¿no? Pero eso ya es más profundo, pero es verdad que cuando tú te quitas el peso de encima, el odio, la venganza, tú sabes, aquí hay pueblos que se odian entre ellos, no saben ni cómo se originó, o familias que se dividieron. Todos nos acordamos de Puerto Urraco. Puerto Urraco, ¿verdad? Iba a decir lo mismo. Todos nos acordamos. Y bueno, hay gente que no se habla dentro del seno familiar. Sí. Hay y todo por 4 tierras y una linde. O una discusión familiar hace 30, 40 años y ya es que no me hablo, ¿no? Claro, entonces fíjate, por eso al final me gusta mucho cómo termina David el Salmo, ¿verdad? Sí, dice, no para siempre será olvidado el menesteroso, ¿no? Lo has mencionado tú antes, ¿no? Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Ahí parece, ¿no? Que a veces, jolín, qué injusticia, pero el Señor te dice, no es para siempre. Esto no va a durar siempre, ¿verdad? Sí, por eso estamos acá, cuando ves reunirse, ahora se ha reunido el G20, cuando sale la lista Forbes famosa de los más ricos, resulta que entre unas pocas personas tienen el 90% de la riqueza mundial, ¿no? Y a la vez te sale eso y el siguiente anuncio es de alguna ONG hablando del Cuerno de África o de algún sitio gente muriendo. Y dices, ¿cómo podemos... O sea, ¿cómo el ser humano puede estar tan loco? ¿Cómo puede el ser humano haberse desviado tanto de lo que Dios quería en un principio? Es decir, que todos fuéramos iguales, que no hubiera acepción de personas, etcétera, etcétera. Y te quedas un poco pasmado porque
por más vueltas, es decir, hay gente que se dedica para no bajar de puesto en la lista Forbes del siguiente año. Es decir, claro. Si para ello tengo que despedir a 10.000, a 20.000 personas para recortar, ajustar y poder llegar en buena salud económica, ¿no? A final del trimestre. Pues son beneficios. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Te das cuenta que todo lo que sucede está basado en personas. O sea, el rico es rico porque tiene personas trabajando, personas que sienten, que sufren, que pasan necesidades, que tienen alegrías, que tienen problemas, pero me da igual. O sea, me da igual porque para mí es un tema de beneficios y eso es lo que manda, ¿no? Pero ocurre lo mismo, o sea, nos vamos al trabajador de a pie y tiene familia, tiene vecinos, tiene amigos, pero mi preocupación es mi bienestar. Entonces, ¿qué es mi bienestar? En cosas tan tontas, ¿no? Hay gente allí, el banco que está a lo de mi casa, si pudiera la gente se metería con el coche dentro del banco, por comodidad. No, o sea, no importa si me subo encima de la acera, viene alguien con muletas, con silla de ruedas, me da igual, porque lo que tiene es que quedarme cerca, ¿verdad? Entonces, y hay gente que sí, porque trae gente mayor, pero hay gente que está totalmente sana y le da igual. O sea, quiero decir, no, los ricos y los pobres en realidad somos personas. Ahora estamos en una lucha grandísima con el tema del género. Lo siento, pero yo prefiero tratar con personas y no con genitales. Claramente lo Dios siento. No hace excepción de personas. Lo siento, es decir, ¿por qué? Porque si no siempre vamos a volver a lo mismo, y es decir, llegará un momento en que el género femenino se ponga por encima del masculino y hemos conseguido algo. No, son personas y el hombre que es mala gente y la mujer que es mala gente es mala gente y el hombre que es buena gente y la mujer que es buena gente es buena gente. Es decir, para mí me interesan las personas. Pero yo creo que todo eso es muy interesante para que así, en cierta manera, salirnos con la nuestra, sentirnos que hemos sido los campeones, los adalides de como Pelayo en España, ¿verdad? Para ganar una causa, pero en realidad hemos sido nosotros. Entonces tenemos que tengo que llegar a que las personas alcancen el máximo nivel que para los que Dios les dotó. Es decir, y unos tenemos más nivel y otros tenemos menos, pero alcanzar el máximo, llegar al máximo, que yo tengo las oportunidades ni por ser hombre ni por ser mujer. Es la plenitud, ¿no? Sí, es decir, llegar a lo que dice Colosenses, es decir, la plenitud. Y es importante, ya digo, es importante. Por eso, ya digo, como el último versículo del Salmo 9 nos habla de mirar, que no os creáis más de lo que sois, ¿eh? Pon, Señor, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Al final son personas. Sí. Hemos todo dicho aquí. Dice, no, es que la Coca-Cola, la compañía, Twitter, Facebook, son personas. Sí. Que toman decisiones. Claro. Con mucha responsabilidad. Pero tú también eres una persona que toma decisiones que también afecta a tu vida y que también va a llevar tu vida por un camino bueno o camino malo. Y qué bueno es, qué malo es echarle la culpa siempre a los demás, ¿no? Sí. Oye, es que el problema es de las grandes compañías, las corporaciones, los gobiernos. Sí, tienen su parte de culpa, claramente. Pero no, y seguramente tendrán más culpa que nosotros, claro. Pero nosotros tenemos la nuestra. Eso es. Es decir, y pasa lo mismo si lo llevamos al ámbito de la Iglesia, es decir, porque España, porque es muy dura, porque no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues vamos a hacer que se ablande. Es decir, la forma más fácil de ablandar la tierra seca es el agua. Y tal vez este país necesita muchas lágrimas para que se ablande, pero no, eso que el pastor, que organice, que salga a predicar, que esto, o el líder de evangelismo, balones fuera, ¿no? Balones fuera. Entonces, sin darnos cuenta de que es nuestra tarea también. ¿Qué puedo hacer yo? Pues igual yo no puedo cantar porque tengo una voz que da pena. Pues no cantes, pero puedes llevar tratados, puedes hacer un montón de cosas. Puedes hablarle a tu vecino, puedes hablarle a tu compañero de trabajo. Eso ni cuesta dinero, ni cuesta tiempo. Eso sí, tenemos que partir de que de verdad me importan
y yo creo que es una de las cosas, es decir, cuando aquí David habla de que daros cuenta de que en realidad sois hombres, es decir, que tenéis las mismas necesidades, que los mismos problemas, que los demás, es tiempo de que lo aprendiéramos, de que ninguno estamos por encima. Por encima. Ahora lo llaman karma, no sé qué, no sé cuánto, yo sigo llamándolo la ley de la siembra y la cosecha, Claramente. ¿verdad? Y esto es una realidad que tenemos que ver, que somos hombres y tenemos que reconocer que somos limitados. Pero es que hay gente que se cree que es Dios. Es decir, pero y no siempre es culpa de él. Es decir, hay grandes artistas, cantantes, actores, actrices que se creen Dios. Es decir, ¿por qué? Porque hay 100.000, hay 80.000 personas que pagan un pastizal para ir a verlos. Pero es un hombre, es una mujer, no es más, tiene sus limitaciones. Es decir, y que eso te entretiene, está bien, pero yo espero que tú tengas la capacidad de entretenerte tú solo y no que tengas que pagar para que alguien te entretenga. No, y además que no ensalzar la figura del ser humano, no endiosar al ser humano, no es el pecado original, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que está en nosotros, esa vanidad, ¿no? Y qué bueno que Dios, y que David aquí nos diga, baja un poquito. Claro, no, que eres hombre. Dios es uno. Iba a decir, pero claro, no se debe decir, pero es un refrán que se dice que todos tenemos en el culo. O sea, que hacemos lo mismo, por más que queramos. Todos somos... Sí, así es. Pero claro, pero tenemos que situarnos en nuestro lugar y porque la palabra dice claramente, el Señor tu Dios es uno. Solo hay un Dios. Shema. Fuera de la Shema de Israel. No hay otro Dios fuera de Él. Y que nosotros somos sus criaturas. Y Él nos ama y podemos llegar a ser sus hijos. Porque perdimos ese apellido por el pecado, pero el Señor quiere restaurar esa relación. No, lo recuperamos en Cristo. Así que tenemos que ver, pero tenemos que tener claro que tenemos nuestras limitaciones y que nunca vamos, que no seremos dioses, lo siento. No. Aunque nos lo creamos. Aunque nos lo creamos. Willy, muchas gracias. Nada. A vosotros muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia. Te dejamos en la mejor programación y compañía de radio y televisión solidaria. Hasta pronto.